podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí saludándolos con el gusto de siempre aquí en su programa. Pues como ya saben, aquí reportándome cada vez que puedo. Y pues cuando se me ocurre o en mi pensamiento se viene lo que es el tema de un programa, pues bueno, nada más, obviamente hablamos de docencia, pero también hay cosas que estamos aquí manejando de psicología, de estrategias didácticas, de metodologías, lectoescritura y todo lo demás para saber qué hacer con nuestros alumnos en determinados momentos de la clase. También he destinado episodios para hablar de estrategias didácticas, de cómo puedes ponerlos a hacer varias cosas a la vez, no nada más el contenido en la materia, porque quieren que no eso también como que los distrae el hecho de, pues saben lo que tienen que hacer y hay pendientes que tú encargas de tu materia, pero hay veces en los que ellos también se cansan o se ponen, como se dice en inglés, burnout, quiere decir que ya, y esto nos pasa a todos, de que llega un momento en la vida o en el día en el que nos quemamos, o sea, ya el cerebro y la energía y el cuerpo no dan para más, ni tampoco la creatividad, entonces son tiempos muertos que se queda el alumno así como de ahora qué hago, y muchas veces tenemos que dejarlos descansar también porque no todo es estar haciendo las cosas y una tarea tras otra y una tras otra, o sea, estás en tu materia y están haciendo actividades, pero también hay momentos donde pues no podemos ponerle la atención a algo tanto tiempo, también necesitamos, hasta por cuestión corporal, uno ocupa apartarse un poquito, recargar la espalda en el pupitre y descansar y reposarle un rato. Bueno, señores, vamos a iniciar con un tema que se me ha estado viniendo, de hecho hasta hago notas ahí de los temas que se están presentando así de repente, y hubo uno que ya lo he abordado, pero me gustaría como profundizarlo un poco más, hacerlo como psicológico, para ir explicando y entendiendo por qué nos sucede lo que nos sucede y lo que nos pasa cuando, por ejemplo, cuando iniciamos en lo de la docencia. eh, Son cosas que nos faltan y que no somos muchas veces conscientes del por qué pasan, y aquí yo voy a tratar de explicar a grandes rasgos, y sobre todo que yo vengo de un nuevecito de educación básica. Les voy a estar comentando cosas y conceptos que ya he tocado en anteriores episodios, y aquí se van a retroalimentar o reutilizar para las cosas que nosotros estamos haciendo como maestros, y esto aplica obviamente también pues para la vida diaria, para saber qué hacer en determinadas situaciones, o si no sabes qué hacer, pues bueno, comprender qué es lo que pasa. Muchas veces también el hecho de que nos ayudemos a comprender algo, aunque no tengamos la solución, eso mismo se puede convertir en la misma solución. El hecho de que tú entiendas algo, pues pasa por esto. Eso me acuerdo que lo puse de ejemplo en la importancia de la capacitación, que fueron de los episodios de allá muy atrás, de los primeritos del podcast. Entonces ahí cuento cómo es bien importante capacitarnos para para que nos caigan los 20 de las cosas. Que si por ejemplo de los alumnos VAP, ahí te dicen que no debes de violentarlo porque no aguanta mucho el estrés y se desmaya. O sea, ya tienes cuidado, dices, con razón esto, con razón su actitud, con razón no me ponía atención o
o venía así de rebelde. Entonces son cosas que nos ayudan a aprender a observar y saber qué hacer para cambiar el modo de estrategia e incluso el hermetismo o la energía con la que uno viene hacia el alumnado. Bueno, hoy vamos a analizar por qué ocurren las cosas en el aula de acuerdo a la perspectiva del maestro. Lo vamos a manejar así porque pues siempre se habla de las funciones del maestro en frente de un grupo. Entonces también aplica a los alumnos tanto las exigencias que se les dan a uno como maestro como la exigencia de también a los alumnos a los que son sometidos muchas veces. Y vamos a ver por qué se dice que dependiendo del entorno en el que esté la escuela es más fácil o es más difícil o más manejable o menos el hecho de la situación con los alumnos. En cuanto a la disciplina, ahorita pues está principalmente eso en tela de juicio y se menciona muchísimo en las escuelas de que quieren todo con disciplina, que estén ordenaditos los alumnos. Y bueno, empezando por decirles que de entrada, principalmente porque se da la situación de que piden disciplina en las aulas, porque te dicen que es lo primordial que debes de tener en regla y por qué se da mucho esto, se enfatiza mucho en esto, en lo que es educación secundaria, en lo que es en esa etapa de los alumnos. Y bueno, principalmente, como hemos comentado antes, se debe principalmente al cambio hormonal de los educandos, de los alumnos. El cambio se puede llamar hasta generacional, porque van pasando de la generación de ser niños a empezar a aprender a ser adultos. Entonces muchas veces vemos como las indisciplinas o el hecho de que te hagan o no te hagan caso como un acto de rebeldía y ya, como si lo hicieran a propósito. Pero si tú entiendes el desarrollo de lo que es de un niño a que empiece a entrar a la pubertad y empieza a entrar a lo que es la adolescencia y todas las etapas de vida que siguen, lo puedes analizar del mismo modo cuando nosotros envejecemos, de que se pierden facultades mentales, pónganle, se empiezan a perder atributos físicos, se empieza a perder la memoria, empieza a fallar la coordinación y es una etapa de vida, es en un momento en el que tú estás, por ejemplo hablando de 60 y algo, 70 y algo, que es cuando se supone que ya empieza a decrecer todo lo demás. Es en un momento en la vida donde ya te ocupas de otras cosas, o sea, ya no estás al pendiente de lo que antes estabas. Por ejemplo, pues la libido, pues ya se pierde, o sea, ya no es lo mismo, la misma atracción sexual. Obviamente ya no buscas estar con jovencitas o con jovencitos. Si tenías un negocio, te dedicabas a tal cosa, de repente pierdes el interés o ya no lo haces, hablando tanto de cosas de trabajos como pues de hasta de algún hobby o algún hábito que pudieras tener. Entonces pues ya es el momento en el que el sol se oculta y pues así simplemente quieres estar contigo en paz y no ocuparte de lo demás. Entonces así como podemos entender la vejez con sus pérdidas de facultades y todo y los periodos que conlleva, así también podemos entender la entrada de la pubertad y de la adolescencia. Por eso yo les puse el ejemplo de Intensamente 2, la película, porque ahí se ve cómo Riley, que es la protagonista, de una manera cómica y graciosa, pero muy efectiva a mi parecer, se empiezan a aparecer las nuevas emociones que están en su interior, porque recordemos que está alegría, furia, tristeza y todas las demás, y empiezan a surgir nuevas que se llama envidia, vanidad, vergüenza, ansiedad. Entonces, y se queda uno como que la envidia y la ansiedad y la vanidad, ¿por qué? Pues porque pues son las nuevas etapas que se empiezan a despertar en uno, son cambios hormonales que se empiezan a ver
y todo eso es etapa de crecimiento. Entonces, esas nuevas emociones traen cambios hormonales y traen cambios que hacen que los alumnos ya no reaccionen igual y ya no piensen de la misma manera a cuando estaban en la primaria. En la primera todavía pónganle primero, segundo o tercero de primaria, pues son muy maleables, son infantiles, o sea, podemos verlos como cachorritos, así de que a cualquier cosa dicen que sí, son maleables, todavía no aprenden a decir que no en algunos casos, y lo que diga el profesor son más obedientes y te admiran mucho y como lo he puesto en el ejemplo en psicología, de que a los niños a esa edad a todos le dicen sí mami, sí papi, y siempre quieren estar con el papá o la mamá, así que volvemos a lo mismo de que los admiran, los respetan mucho, pues son sus papás y los ven de ese modo como unos ídolos, como lo más grande del mundo. Pero ya después empieza a entrar la pubertad y me gusta mucho cómo pusieron el ejemplo Intensamente 2, que Riley, la personaje, se empezaba a levantar de la cama y una emoción dentro de ella decía, ahora va aquí algo así, pubertad, aquí vamos. Y creo que apretaban un botón porque pues ahí en la película lo retratan todo como un panel. Y me gustó porque muestra el cambio, cómo es el cambio, de que ella normalmente se despertaba así de la nada. Su mamá fue a despertarla y de repente se empezó a quejar, como que le agarró el demonio y se empezó a quejar de que estaba muy sudorosa, de que creo que hasta que le salieron creo granos en la cara y o sea se quejaba de todo, de cómo andaba y de que incluso que hasta olía feo. Así de repente y de la nada y se enojaba de todo. Entonces ahí se ve cómo en las emociones de la mamá pues hay un close-up o una escena donde se ve en el interior de las emociones y una de las emociones de la mamá decía, sabíamos que este momento iba a llegar. Entonces me gustó cómo podemos de ahí agarrar un ejemplo muy bueno de lo que es la entrada a la pubertad, a la que empieza en la adolescencia. Entonces, en el aula a los maestros nos encargan mucho la disciplina, que tenemos que ser duros y tenemos que ser firmes y marcar la línea y el molde. Me pusieron por ahí en internet, escuché un ejemplo que me gustó, que es como el agua. Si el agua tú la tiras se va para cualquier lado, pero si tú pones límites, de que empiezas a ponerle una balsa o le empiezas a poner un inflable que sea pues la forma de una alberca, que sea una alberca como tal. Eh, Así de esa manera el agua agarra y adopta la forma de esa alberca y de ahí no se sale más. Y esa es la marca de un límite que debe de poner. Entonces esa edad, como te lo puse de ejemplo, ellos pues apenas están despertando esa, esa parte de la moralidad, esa parte de responsabilidad de las cosas que tienen que hacer en el mundo adulto. Y pues apenas con 12 13 años nosotros queremos que pues ya entiendan todo lo que se debe hacer, el reglamento, el comportamiento en clase, porque pues sí hay un cambio generacional muy importante de primaria a secundaria, no son las mismas circunstancias y los muchachos cambian completamente de prioridades, de cosas que les afectan, de cosas que ahora les interesan. Entonces son emociones inmaduras las que tienen porque pues no, nosotros como quiera ya en nosotros maduró, ya por ejemplo ya no nos van a ver la cara de la misma manera que cuando teníamos 13 14 años. Entonces ellos apenas están aprendiendo, apenas se está formando esa emoción dentro de ellos o ese cambio de pubertad o hormonal. Muchas veces ellos no saben ni lo que les pasa y muchas veces pues viene la indisciplina porque pues no están maduros, o sea, no, pues no, creemos nosotros que ya saben de antemano las cosas y la respuesta, la gran respuesta a esto es que no lo saben. Pero si ya le dije varias veces y no entiende, pues no entendió. Hay que volver a reforzar la conducta, hay que volver a ponerlo en tela de juicio.
las veces que lo haga, pues las veces que lo regañas y le pones sanción y le pones este y le pones el otro. Porque es la manera en como nosotros, por ejemplo, instintivamente, pues marcamos las leyes o los límites dentro de la tribu. Una tribu para sobrevivir pues tiene sus reglas. No salir, por ejemplo, a tal hora de la noche porque hay depredadores. Respetar al jefe del clan porque es el que sabe cómo guiar al grupo. Marcar límites porque nadie se puede ir más allá de tal lado porque no es el territorio o porque se expone a peligros. Respetar a los viejos del clan porque son las personas con sabiduría, y cualquiera que se salga de eso pues o se alinea o lo expulsan del clan incluso. Entonces es una cuestión también de educación y también es una cuestión de supervivencia. O sea, ahí podemos también hasta hablar de cosas y normas sociales, incluso ancestrales, de instintivas que ya tenemos. Entonces, así como en la tribu tienen que sobrevivir a los peligros de la naturaleza, y para sobrevivir requiere de disciplina, requiere de normas, requiere de protocolos a seguir, así también el salón de clases es una tribu y tiene que haber un líder, tiene que haber una persona que todos vayan a seguir y que tenga el timón del barco agarrado, y ese es el maestro. Y bueno, ese es por el lado de los alumnos para que pues vayamos entendiendo cómo es su proceso de maduración y porque muchas veces cuesta trabajo que obedezcan, muchas veces no es porque sean malosos, y aunque sí es bien cierto que, como decíamos, dependiendo del entorno de donde vengan, pueden venir ya amañados o con creencias que, que porque así en su entorno ven que así es, pues ya traen un carácter, ya traen un aprendizaje de eso, y muchas veces choca con el ambiente escolar, con lo que el maestro quiere implementar en el salón de clases. Y un ejemplo así rápido y fácil, pues no respeto, porque voy a respetar a la autoridad si en mi casa ni me respetan. Mi papá es un borrachal, le pega a mi mamá y pues yo me tengo que hacer cargo de la familia, del hermano, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un ambiente familiar como ese, pues obviamente no le van a ver, si no ven ni siquiera respetan a sus familias, ni lo respetan, y podemos ahí involucrar algunas otras cosas implicadas, pues porque voy a respetar al maestro o a la escuela. Muchas veces van a sacar toda la frustración que tienen, ¿no? O van a ser el reflejo de todo lo que sucede en su entorno y todo lo que pasa pues ahí en ese lugar, en todos los que están. Y bueno, ahí a grandes rasgos te di también otro ejemplo de lo que es. Y pues bueno, eso es hablando pues de los educandos. Y ahora vamos a hablar de nosotros los maestros y de cosas que se observan en el aula y por qué muchas veces nos cuesta, sí, que si nos están diciendo que debe haber disciplina, porque muchas veces queremos aplicarla, la aplicamos, pero hay algo que como que nos trauma, como que nos detiene. Y bueno, ahí ya me voy a remontar a algo ya psicológico. Volvemos a tocar lo que es el tema del bucle. El bucle, como lo hemos estado manejando, es algo que se queda atorado dentro de ti, no logra madurar, no es como un nutriente del cuerpo, que la proteína no te llega al cerebro, no te llega al cerebro, aunque comas y comas lo más rico y lo más saludable, pues pasan los aminoácidos, el calcio, el zinc, los minerales, pero la proteína no llega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que a falta de proteína, podemos imaginarnos que no te llega bien la oxigenación al cerebro o no puedes pensar con claridad las cosas. Entonces no puedes pensar con claridad, se te olvidan las cosas y no puedes responder de una manera efectiva. Igual pasa también si no tomamos agua, con algo tan simple y sencillo que de tomar agua, y lo han dicho también los de la salud, que muchas veces ni sabemos que estamos deshidratados y vivimos nuestro día normal como si nada. Y, y es bien importante hidratarse, porque hidratarse, aparte de que
es el combustible de tu cuerpo para moverse, pues es lo que más oxigenación y más circulación de sangre permite en tu organismo, entonces tienes más energía y eso te traduce también a que estés más avispado, más atento a las cosas que te van pasando, y eso también se va a reflejar en el aula. Vas a notar que entre más líquido tengas, vas a tener más efectividad de reacción con los alumnos. Te pueden hablar varios al mismo tiempo y a todos les entiendes. No sientes agotamiento a la hora de, pues, de impartir la clase, aunque se te pongan pesados y todo. eh, tú impones disciplina y pones orden, y aunque pues sea desgastante, pues no sientes tanto el golpe porque estás hidratado, sano, con tus facultades mentales bien, física y médicamente pues bien, ¿no? Parte de la salud. Entonces, así de la misma manera como yo puse el ejemplo de lo corporal, así también pongo en la situación de la enfermedad emocional, o la situación de que algo en nuestras vidas nos faltó y no se completó, se quedó ahí como bucle dando vueltas, como algo que no cierra, no cierra, como que se quedó ahí atrofiado, y eso hace que no llegue a ti esa madurez o no hayas vivido esa parte esencial de tu vida que era necesario que tú vivieras y asimilaras así como un alimento para que el hierro pueda llegar a tu sangre. Si no hay hierro, pues como en el caso del atletismo, muchas veces ni nos damos cuenta, nos falta mucho hierro porque correr y todo eso pues quema mucho mineral. Incluso durante una carrera sufrimos pérdida de minerales y eso hace que aguantemos menos, que sintamos más pesada la carrera y un sinfín de cosas que luego nos afectan. Y también el hecho de que no tengamos ciertos alimentos o vitaminas o proteínas puede afectar el cerebro en el hecho de la memoria, de sus funciones motoras. Incluso ya una situación muy grave, pues podemos llegar a no existir o a tener secuelas graves como yo me imagino alguna convulsión o falla de coordinación al punto de que no puedas ni caminar o pensar las cosas con claridad. Y sí, muchas veces también ya gente que ya no puede o no aguantó, pues están las enfermedades mentales o físicas, que ya es gente que por más que se esfuerce, pues no puede ser normal. Tienen que tener medicamentos, estárselos tomando, o incluso tienen que ser mandados al asilo, o tienen que ser tratados por gente especial, no pueden tener incluso una convivencia normal con gente normal. Entonces hasta ese punto llega. Entonces, poniendo todos esos ejemplos, vamos nuevamente al trauma, al bucle, a las cosas que vivimos o no en nuestra vida, y que si las vivimos, pues cómo fue eso, cómo fue la experiencia de... Hay muchas cosas en psicología que nosotros podemos agarrar e ilustrar el porqué del comportamiento de la gente. O sea, si alguien, por ejemplo, una fobia, si a uno le da mucho miedo a las arañas, o uno le da mucho miedo a la oscuridad, muchas veces son miedos sin fundamento, pero si uno le escarba y le escarba y le escarba, pues ¿por qué le tienes miedo a este personaje? ¿O por qué le tienes miedo a la oscuridad? Como yo una vez llegué a decir, es que me acordé que vi en la tele un hombre que le faltaba la piel, cuando le faltaba la piel le faltó injerto, y al faltar el injerto pues se veía pues mal, o sea, se veía para mí fantasmagórico. Entonces yo me acuerdo que de niño andaba muy miedoso de que no quería dormirme en mi cuarto porque me acordaba de ese hombre que vi en la tele y estaba tembloroso debajo de las sábanas con mi papá, con mis dos padres y yo pues temblándole y no, que no quería y no quería. Y luego me dice, o sea, pues pero es que nada más es uno de la tele, pues que te andas ahí tú impresionado con esas cosas. O sea, ellos lógicamente pues no le veían sentido. Y yo decía, no, es que no, es que el hombre de la tele, que le faltaba la piel. Y me acuerdo que nada más creo fue mi mamá la que me prendió la lámpara.
la prendió y yo luego así me paré rápido de mi cama y me quité las sábanas yo mismo y dije, ay, y empezaba a voltear para un lado y para otro, ay, ya no está, ya no está, ya no está. Otra fobia que me agarró fue, y de repente me agarró de no pasarme los alimentos. El simple hecho de comer me costaba mucho porque yo sentía que se me atoraba en la garganta. Las pastillas ni se diga, para yo pasar mi agua con pastilla me costaba un mundo. Entonces me acuerdo que daba varios sorbos con el agua, con la pastilla ahí en la boca, y no la pasaba y no la pasaba y daba sorbos de agua y sorbos de agua. Hasta que un día mi señora madre se hartó y dice, a ver, tómate eso bien y quién sabe qué, y pásalo. Y ya casi me metía los dedos en la garganta para que me tomara esa pastilla que tanto miedo me daba. Y son cosas que todavía se asoman, así cuando tomo pastillas, como que algo de mí se acuerda, algo de mí se acuerda. Y una vez hasta fui a un médico particular, porque en un pedazo de pollo que yo me estaba comiendo, sentía que el hueso se me había atorado en la garganta. Y ya al día siguiente fui y me dijo el médico, no, ya sí pasó, o sea, no hubo ningún problema, pero si algo así inexplicable y tan bobo, si ustedes lo analizan, y todavía ahorita yo de adulto todavía como que algo se me queda. Entonces esto nos sirve para ejemplificar porque en el aula cuando quieres imponer respeto como maestro o quieres emplear disciplina, ¿por qué no sabes por qué, pero hay algo en ti o alguna metodología o algo pasa que no te hacen caso, los alumnos te ven como el hazmerreír o hasta se te ponen bravos o se te ponen todavía más difíciles, más rebeldes? Y esto no tiene que ver con aprender alguna técnica. Tú puedes estar muy capacitado y aunque te sepas los 11 pasos de Sigmund Freud para que la gente te haga caso, de todas maneras a la hora de aplicarlo ves que pues nadie te pone atención y todos hacen lo que les da su gana. Y hay una fuerza interior que no nos han enseñado a hacer, que no nada más es ponerse duro y aplicar disciplina, ¿sí? Muchas veces puedes hacer eso de que decirle a un grupo de alumnos que se callen, no estén en orden y sentirse como vacío, como algo así de que cuando tú quieres darle un cumplido a alguien o decirle a alguien que te importa, pero tus palabras se sienten huecas como que no tienen peso. Y, y me acuerdo de un ejemplo que dijo una psicóloga que también tenía que ver, por ejemplo, el hecho de que no percibía que nuestros propios padres nos decepcionaban cuando, por ejemplo, en el caso de la madre, decían, hijo, no te dejes, quiérete, no se hace el hazmerreír de la gente, no te dejes engañar y embabucar por X o Y persona. Pero de todas maneras, tú sentías o no lo sentías, pero las palabras de la madre no tenían peso porque ni siquiera eran cosas que ella creía, a lo mejor ella también le estaban pasando el mismo tipo de cosas. Y volvemos aquí a un ejemplo también psicológico de cómo es, por ejemplo, que siempre nos ven la cara, de que siempre caemos en lo mismo, en los mismos errores de siempre, por ejemplo, en las estafas, de que nos cuesta mucho decir que no, de que nos endulzan el oído, nos terminamos creyendo todo, incluso les creemos a personas de internet que según eso era tu queridita, tu queridito, y resulta que era un grupo de chiquillos adolescentes detrás de una computadora y todo lo orquestaban, todo lo manipulaban, te agarraban de la psicología de una manera tan perfecta que tú ni siquiera sospechabas que se trataba de un engaño, y otros te pueden decir, pero ¿cómo? O sea, que aquí está el engaño, o sea, ¿cómo es posible que no lo veas, no? O sea, esto hasta cualquiera lo puede ver y tú a tu edad todavía te crees estos cuentos infantiles, eres objeto de burla y te pasa una y otra y otra y otra vez y de todas maneras no aprendes y no aprendes. No, yo a los 18 yo ya vine avispadísimo, yo a los 24 25 pues ya andaba solo en la vida y ya sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal.
Pues sí, pero muchas veces no sabemos qué pasa con determinada persona. Con todos los ejemplos psicológicos que les acabo de dar, con todas las cosas que nos han pasado en la vida, las fobias que yo les platiqué que pues, tontas si los imaginas así, si lo piensa uno así, como audiencia el que me está escuchando, no, pues yo a esa edad o yo nunca hubiera. Aparte de que ya es muy cliché decir que cada persona es diferente, a nosotros nos afecta por cada persona determinadas cosas que vivimos, nos afecta de una manera distinta a las otras. A uno le puede dar risa que lo estén amenazando, que de repente te agarren y te asalten y que te digan que te van a golpear, te van a desaparecer. Así dijo un compañero, ¿no? O sea, yo me estaría cagando de risa, dice. Y en otro caso, otra persona podría estar temblando de miedo, o sea, una persona pues más sensible y vulnerable a esa situación. Y en el mismo caso, los mismos dos personajes, el que se cagó de risa porque ante la misma amenaza y el otro que se andaba muriendo de miedo, ese otro que se andaba muriendo de miedo en otra circunstancia, por ejemplo el estrés laboral, no, pues hace y deshace y trabaja y aguanta largas jornadas de horas trabajando. No, hombre, eso no es nada. Y el que se cagó de risa por las amenazas, una amenaza real, y no le hacía nada, le resbalaba, resulta que ese mismo ambiente del otro no puede, se le hace muy difícil, se le hace pesado, le dan dolores de cabeza, no se puede concentrar. Híjole, qué difícil, no puedo con tantas horas de trabajo. Entonces fíjense ahí cómo por el hecho de ser diferentes, pues nos afectan las cosas de diferente manera. Y muchas veces es inexplicable, o sea, simplemente pues no es diferente y a uno le afecta de diferente manera. Y pues son muchas circunstancias también que incluso podemos desconocer. No vamos a tener la respuesta a todo. Entonces, terminando, señores, todo lo que quiero decir es que dependiendo de lo que hayamos vivido en nuestra vida, es lo que nosotros vamos a ver reflejado allá afuera. Si también nosotros nos prestamos a cierta situación donde los alumnos ven la contradicción o la incongruencia y como ya les he comentado en otros episodios, ellos en su inmadurez pues creen que tú eres así y asá, y si tú eres dejado, eres bonachón, y sobre todo si te llevas con ellos, no te esperes una respuesta madura de su parte porque pues todavía no están maduros. Sí, o sea, hay contaditas ocasiones donde hay alumnos que agarran la onda y dicen, no, pues yo no me voy a llevar o no me voy a aprovechar del maestro. Pero en la gran mayoría de las veces lo que ellos quieren, lo que los alumnos quieren es pues echar relajo en las clases, no tener las clases por alguna cuestión de que les aburre o algo. Entonces son cosas en las que se aprovechan, como muchas veces nos dicen nuestros padres o hasta nuestros abuelos, si tú te dejas, se te brincan, se te echan encima. Y es una cuestión de tribu, tienes que mostrar quién es el jefe, pero también tienes que poner en orden y checar, e incluso si con un psicólogo a ser posible, eh, un tratamiento que a ti te permita pues ver y analizar qué es lo que pasa contigo en el interior. Porque si ya es una situación donde te dicen que varias veces caes y como no aprendes, puede haber ahí un trama o un bucle, algo que a ti te falta, muchas veces por alguna experiencia vivida. Entonces tú muchas veces no sabes qué es y cada vez que necesitas ponerte fierro, recio o incluso dar una respuesta convincente a algo o simplemente decir no a algo o poner disciplina en algo, te cuesta algo dentro de ti, como que te jala, como que te pone una inyección como de paralizante, ¿no? Y entonces si logras aplicar el regaño o si logras decir que no tiene fuerza, el otro lo percibe, ve que te puede manipular y se aprovecha y ya te ganó. Entonces, señores, los invito a que hagamos introspección de las cosas,
Si en esa introspección alguien logra reconocer, ay, hijo, la verdad tengo un problema, compañeros, como digo, los alumnos vayan a atenderse. Si está en sus posibilidades hacerlo, adelante, porque si no, son cosas que en la vida se nos van quedando y van pasando los años, y se nos quedan y, y no vamos a crecer y así siempre vamos a estar ya bien viejos y con etapas de vida que debemos de llevar sanamente y no podemos porque los recuerdos del pasado no nos dejan, nos tienen viviendo como fantasmas esas etapas o esas experiencias traumáticas que pudimos haber pasado, no se resuelven y ahí nos tienen atrapados dentro de esa misma sensación y no nos permite vivir, no nos permite gozar, experimentar la vida como debe de ser, porque cada vez que queremos despegar, cada vez que queremos salir adelante, cada vez que queremos un cambio en nuestra vida, en algún área de nuestra vida, paz nos jala, nos adormece, nos noquea, nos incapacita. Es como si de pronto nos fallara un pie para caminar. Y así que de pronto se nos falseara y ya no tuviéramos fuerza para mover. Señores, espero que les haya dado esta reflexión y nos estamos viendo en un próximo episodio del podcast. Aquí estoy con ustedes para más contenido y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego y feliz puente de descanso, que hoy es viernes y pues bueno, ahí para que vayan a visitar a sus muertitos y pues recuerden grandes experiencias juntos, ya sea solos o en familia, ahí como ustedes quieran. No desaprovechen esta oportunidad. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.